como vamos a ver, hay varios de estos mecanismos de daño que además se propagan, se extienden, y que incluso en muchos de los casos, como ustedes seguramente sabrán, en muchos de los casos es en realidad el daño secundario lo que mata al paciente. Por ejemplo, en el caso de un traumatismo craneoencefálico, muy probablemente del daño primario no se muera, pero si desarrolla un hematoma que va creciendo y este comprime el cerebro y se desarrollan hernias cerebrales y esto para el automatismo ventilo cardíaco, de eso se muere el paciente. En realidad se muere del daño secundario, no del daño inicial, no del tejido en realidad que se dañó de manera inicial. Entonces, de ahí la importancia del enfoque hacia el daño secundario. Aunque en la práctica es muy difícil distinguir cuándo es primario y cuándo es secundario, lo importante recordar es que hay mecanismos de daño que se encienden en el momento del mecanismo de daño inicial. Y a este mecanismo de daño secundario es en donde están centrados todos nuestros esfuerzos de neuroprotección. Es decir, lo que queremos es justamente limitar estos mecanismos de daño secundario, porque sabemos que estos pueden ser los que al final produzcan más daño o incluso terminen con la vida del paciente. Aunque les digo, los símiles no son a lo mejor tan directos a las patologías de salud mental, en realidad sí resulta importante saber hacia dónde van enfocados nuestros esfuerzos de neuroprotección en este. Y bueno, esto es un panorama general, no exhaustivo, de toda la gran diversidad de mecanismos de daño que se han estudiado. No es exhaustivo porque aquí, por ejemplo, la lista de procesos de muerte neuronal va alrededor de 12 tipos distintos de muerte neuronal, y eso es porque se han estudiado las peculiaridades que tienen varios de estos procesos de muerte, algunos muy regulados, incluso programados, la autofagia, la ferroptosis, en fin, la oncosis, una gran diversidad de mecanismos de muerte neuronal que también participan tanto en enfermedades psiquiátricas como neurodegenerativas sobre todo, pero esto es un panorama general, es decir, va desde la excitotoxicidad, el daño axonal, sobre todo en trauma, el edema, la presencia de hernias, estrés oxidante, disfunción de la barrera hematoencefálica, disfunción energética, la presencia de hemorragia, inflamación, etc. Y como ya dijimos, realmente de estos mecanismos de daño conocemos bastante. Es cierto que la mayoría de ellos inicialmente se estudiaron sobre todo en enfermedad vascular cerebral o trauma craneoencefálico, pero la verdad es que a lo largo del tiempo pues hemos encontrado que todos estos mecanismos de daño en mayor o menor medida participan pues muchas enfermedades. Sabemos de manera muy clara que, por ejemplo, en Alzheimer participa mucho la inflamación y participa también el estrés oxidante, y se ha demostrado alteraciones de la barrera hematoencefálica y excitotoxicidad. De hecho, la memantina que utilizamos en las etapas moderadas avanzadas del Alzheimer es un antiexcitotóxico. Se centra en este mecanismo de acción. Es decir, conocemos muy bien todos estos mecanismos de acción desde hace mucho, pero en el contexto de enfermedades a lo mejor muy diferentes a las que aquejan o las que se ven en la salud mental. Entonces, hasta recientemente, ya de algunas décadas, se ha comenzado a explorar si también en estos trastornos de salud mental existen estos procesos. Y en la mayoría de ellos se ha demostrado en mayor o menor medida, ¿no? No podríamos asegurar, digamos, que ninguno de ellos está presente o está completamente ausente en las enfermedades mentales. Entonces, algo muy importante como para situarnos en lo que conocemos en neurociencias como ventanas de tratamiento, en particular de neuroprotección y de neuroplasticidad, es lo que quise representarles aquí. Este es un esquema que yo hice, podrán darse cuenta, que de alguna manera pretende representar la actividad hipotética del proceso de daño y cómo transcurre a lo largo del tiempo. Entonces, quiero situarlos aquí en esta pequeña parte del esquema, donde esta línea, digamos, casi completamente vertical, representaría el daño primario, es decir, esta cantidad de daño representaría el daño que sufre el cerebro de manera inicial. Aquí puede ser cualquier tipo de daño, el que ustedes gusten. Puede ser un traumatismo, puede ser una infección, inflamación, lo que ustedes quieran. Este sería el daño primario, y esta pequeña pendiente hacia arriba sería ese proceso que llamamos de daño secundario, es decir, el que se enciende en el momento del daño primario y va subiendo ahí a lo largo de los días. Aquí, de hecho, estratégicamente pusimos pues, que alrededor de unos 7 a 10 días, haciendo el símil con la enfermedad vascular cerebral o con el trauma craneoencefálico, es cuando vemos que claramente más se inflama el cerebro, hay más estrés oxidante, hay edema. De hecho, en este periodo de daño secundario es cuando la mayoría de las veces corre riesgo la vida del paciente por las complicaciones, las hernias, etcétera.
Y lo que queremos precisamente con los tratamientos neuroprotectores es hacer algo que hipotéticamente siga esta línea punteada que está aquí, es decir, cortar, evitar que este daño secundario se incremente más allá y disminuirlo para regresarlo, pues vamos a decirlo así, a cero, a la basal por completo, ¿no? Y digamos que esta pues semicurva, vamos a decirlo así, que ocurre aquí del daño secundario sería pues la evolución libre, vamos a decirlo así. Tenemos bien claro que estos mecanismos de daño, en especial en la lesión cerebral aguda, parecen tener un periodo de máxima actividad y después con el tiempo van disminuyendo. Y lo vemos muy bien en un paciente con un EBT o con trauma craneoencefálico. Después de literalmente pasar esta etapa crítica, en donde está en peligro incluso su muerte, pues de su vida, perdón, el paciente, digamos, sobrevive y entonces todos estos procesos de daño van disminuyendo en cuanto a su actividad hasta que, al menos de manera teórica, pues regresan a cero. Pero sí quisiera destacarles que esto tiene importancia, digamos, enfermedades, en particular para enfermedades neurodegenerativas, esta línea punteada que yo traté aquí, porque hay evidencia, ya desde hace también algunos años, de que en algunas situaciones, de hecho en particular el trauma craneoencefálico es en donde más se ha estudiado, hay algunos mecanismos de daño que aunque ya no están evidentemente muy activos como al inicio, persisten de manera crónica. Eso es lo que representa esta línea punteada hasta acá. Es decir, en particular, de hecho, uno de los más persistentes ha sido la activación microglial, que gracias a los estudios ahora de imagen molecular por tomografía de emisión de positrones podemos medir la activación microglial in vivo, ¿no? Sin necesidad de que el paciente pues, muera y analicemos la microglia a nivel histológico. Es decir, se puede medir y entonces se ha demostrado que en algunos pacientes, no en todos, y por razones que hasta el momento todavía no tenemos claro, algunos de estos mecanismos de daño persisten. No muy activos, pero persisten. Por ejemplo, la microglía persiste activada durante décadas después de un solo traumatismo, ni siquiera vamos a decirlo así muy grave. Entonces, esto se ha relacionado, esta persistencia de los mecanismos de daño crónico, justo al origen o al desarrollo de enfermedades Pues no sé yo, neurodegenerativas. pero Es me decir, hay mandó un algunos que mensaje proponen que Antonio esta y me persistencia puso, de hola, mecanismos buenos de días, ¿me daño podrás hacer el o favor de este comentar si fallo este en apagar paciente los urgentemente mecanismos lo de de daño los siguientes puede residentes? resultar a la larga en el origen de distintas enfermedades Mendoza, neurodegenerativas. Raúl y yo. Y la evidencia epidemiológica de alguna manera lo respalda, lo sostiene, porque el ¿Me antecedente de avisas? trauma craneoencefálico, en especial si este trauma craneoencefálico estuvo originado en el adulto mayor, entraña un riesgo más elevado de demencias degenerativas, ¿no? En particular de Alzheimer. Entonces, esto es algo que todavía se está estudiando. Pero lo que quiero resaltar es esta que llamamos ventana de neuroprotección. Es decir, quiere decir, pues, cuánto tiempo tenemos nosotros para poder todavía instaurar un tratamiento neuroprotector. Y si se dan cuenta, pues incluso en este esquema está propuesto que puede ser incluso desde antes del daño, como una estrategia preventiva, hasta mientras estén algún mecanismo de daño secundario activo. Es decir, nosotros podríamos al menos de manera teórica darle un tratamiento neuroprotector a un paciente siempre y cuando demostremos que aún hay mecanismos de daño secundario activos. Pero lo cierto es que a nivel experimental, a nivel de los estudios, incluso preclínicos, en modelos experimentales, se tiene la primicia de que todo tratamiento neuroproductor debe de darse lo más temprano posible. Y aquí siempre se ha hecho una especie como de símil de este mecanismo de daño secundario como si se tratara de un incendio. Es decir, el daño secundario es como si fuera un incendio. Si nosotros llegamos muy temprano al incendio y lo apagamos, evidentemente la cantidad de daño pues va a ser de cuál es la extensión de la ventana de neuroprotección. Es decir, alguien que diga, le vamos a dar un tratamiento neuroprotector una semana después de que tuvo un traumatismo, probablemente diga, ¿ya para qué? ¿No? Pero en realidad se centra en eso, en que mientras exista un mecanismo de daño secundario activo, demostrable, al menos de manera teórica, todavía el paciente está en ventana de neuroprotección y podríamos ejercer un efecto neuroprotector en él. Y bueno, la otra curva que está aquí representada, que vamos a hablar en otra clase, es la de neuroplasticidad, es decir, aquellos mecanismos, digamos, de reparación
que se encienden en el momento del daño y que tienen una curva, si se dan cuenta, de máxima actividad un poco diferente, pero eso lo vamos a ver en otra clase, ¿no? Es decir, quizá aquí nada más les quiero mencionar algo muy, muy importante relacionado de cómo están relacionados tanto los mecanismos de daño como de reparación. Estos dos mecanismos, tanto los de daño, por ejemplo, inflamación y estrés oxidante, es muy importante entender que son los que encienden los mecanismos de reparación. En estudios experimentales en donde se puede controlar muy bien estas, digamos, características y condiciones, se ha demostrado que cuando uno es demasiado agresivo con las estrategias neuroprotectoras y podemos frenar casi a cero la inflamación y casi a cero el estrés oxidante, etcétera, el efecto ha sido completamente al contrario, y esto es algo muy interesante, es decir, parece ser que justo se inhibe tanto los procesos de daño que estos procesos de daño no informan de la necesidad de un proceso de reparación, porque son las mismas señales, y entonces el tejido cerebral no se recupera, le va peor, paradójicamente, ¿no? Entonces esto parece algo contradictorio, pero es muy importante entender que estas señales de daño son las señales que encienden los procesos de reparación. Entonces no podemos así a diestra y siniestra inhibirlos, porque está demostrado, al menos experimentalmente, que tiene efectos completamente opuestos en la recuperación. Y bueno, dentro de los mecanismos, digamos, de daño principales o clásicos, pues están todos estos. Nos vamos a centrar sobre todo en estos cuatro que están ahí resaltados, y vamos a comenzar con la excitotoxicidad, que ya les adelantaba un poco, que pues incluso está o es el blanco terapéutico. ¿No? Y es muy importante a lo mejor recordar un poco precisamente la biología específicamente del glutamato. Una de las peculiaridades que tiene el glutamato, sin lugar a dudas, es el neurotransmisor más importante excitatorio que tiene el sistema nervioso en general. Pero una de las limitantes y también de alguna manera ventajas del glutamato, el glutamato es un aminoácido común y corriente, no tiene nada de peculiar, nada, es un aminoácido. Este mismo aminoácido lo podemos encontrar formando proteínas o en otro tipo de procesos metabólicos, etcétera. No tiene nada de particular el que utilizamos como neurotransmisor. Y bueno, digo, ahorita no vamos a revisar esta parte del metabolismo, pero esto entraña una ventaja porque incluso en deficiencias energéticas, en deficiencias como la que ocurre, por ejemplo, en la enfermedad vascular cerebral o en la encefalopatía isquémica, el glutamato puede utilizarse como un sustrato energético, es decir, si la neurona está literalmente en inanición severa, puede echar al revés el glutamato para literal regresarlo al ciclo de los ácidos triflavoptílicos y literalmente no morir. Y esa es una ventaja, vamos a decirlo así, es decir, sacrifica literalmente el sistema de transmisión, no lo utiliza como neurotransmisor, no lo mete a vesículas y literalmente lo utiliza para seguir viviendo un ratito más, ¿no? Y de hecho esa es la razón también por la que la glia, ¿no? Sintetiza la glutamina y puede darle, digamos, la glutamina para que la neurona pueda seguir funcionando pues otro ratito más. Pero lo que quiero resaltar de aquí son las dos categorías principales de receptores glutamatérgicos que existen. Están los ionotrópicos, que son en realidad receptores canal, literalmente son compuertas, que en cuanto se une el glutamato, se abre y deja pasar algún ion. Y por eso le llamamos ionotrópicos, porque son compuertas en realidad. Mientras que hay otra categoría de receptores metabotrópicos, que la diferencia es que en realidad utilizan sistemas de segundos mensajeros, en particular proteínas G, de manera que no abren directamente un canal, sino lo hacen de manera secundaria. Por eso le llaman metabotrópicos, porque incluye la formación, ya sea el incremento o la disminución de AMP cíclico, y así afectan la función de un canal iónico de manera secundaria, ¿no? Entonces ahí están todas las categorías, aquí están todas las clasificaciones, nada más para resaltar esos dos. Y nos vamos a centrar precisamente en los ionotrópicos, que son los que participan específicamente en este tipo de toxicidad. La peculiaridad de dos de estos receptores, específicamente el NMDA y el AMPA, es que específicamente el NMDA, que es uno de los más importantes para todos los procesos de plasticidad sináptica y aprendizaje, etcétera, la famosa potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo, etcétera,
es el receptor NMDA y tiene una característica importante. Normalmente deja pasar sodio, pero también deja pasar calcio, ¿no? Y en realidad todo este proceso de excitotoxicidad está relacionado precisamente con esta propiedad de dejar pasar calcio. Esta misma propiedad también la comparte un grupo de receptores AMPA, que aquellos que carecen precisamente de la subunidad R2 también tienen una alta permeabilidad al calcio. Entonces, por eso estos dos únicos receptores, el NMDA y el receptor AMPA, que carece de la subunidad R2, son los que dejan entrar calcio con mayor facilidad. Y en realidad es el calcio el que media la toxicidad en este proceso de excitotoxicidad, ¿no? Vamos a llamarlo así. Este es un esquema del receptor NMDA, que como ustedes se podrán ver, tiene una gran diversidad de sitios de acción, pero nada más lo que quería resaltar es que este receptor NMDA tiene una peculiaridad respecto a muchos otros, y es que en realidad para que se active requiere de 3 condiciones. No nada más requiere que se una su agonista, que en este caso por supuesto es el glutamato, de hecho requiere 2 moléculas de glutamato, necesita 2 para que realmente se active, pero además necesita un coagonista, que está aquí señalado, este que está aquí. Es decir, necesita que al mismo tiempo que haya glutamato, exista un coagonista, que en general puede ser glicina o deserina. La mayor parte de las veces es glicina, que también es un neurotransmisor que normalmente en la médula espinal es inhibitorio. Aquí funciona como un coagonista, es decir, contribuye a que se abra el canal. Esa es la segunda condición. Necesitamos glutamato, necesitamos un coagonista que es glicina, y la tercera condición es que digamos, esta esferita blanca que está aquí es un ion de magnesio, un ion divalente de magnesio. También necesitamos que digamos, tapón que está ahí en el canal se elimine. Y la única manera de quitarlo de ahí es despolarizando parcialmente la membrana. Entonces, esas 3 condiciones son necesarias para que se active el NMDA. Necesitamos glutamato, necesitamos su agonista y necesitamos que se quite ese tapón, y para eso necesita estar parcialmente despolarizada la membrana. Entonces, esas características son, digamos, mandatorias para que se activen estos receptores de tipo NMDA. Ahora, es muy importante resaltar que estos receptores NMDA, hasta hace algunos años, no se había hecho, digamos, muchos estudios acerca de qué importancia tenía dónde estaban localizados. Y hace algunos años se demostró, por ejemplo, que aunque la mayoría está aquí literalmente en la hendidura sináptica, hay varios de ellos que están en un lugar alejado del sinapsis, de la sinapsis primaria. Le llamamos, de hecho, receptores NMDA extrasinápticos, porque están como muy lejos. Y la verdad es que al principio decían, ¿y por qué será que hay algunos receptores NMDA que no están ahí donde deberían estar? Están como más lejos. Bueno, pues en realidad son sensores de exceso. Es decir, cuando existe un exceso de producción del glutamato, precisamente, estos receptores, literalmente imagínense que estas moléculas que son del glutamato se derraman hasta acá, y estos receptores NMDA extrasinápticos son precisamente los que están involucrados en el origen de las señales de excitotoxicidad. Es decir, son estos y no estos los que están involucrados en la excitotoxicidad, en el daño literalmente por sobreactivación. Y precisamente es este canal en el que está centrada la acción de la memantina. Y eso explica por qué es el único antagonista de receptores NMDA, el único que existe y que se puede utilizar a nivel clínico. ¿Por qué? Pues por esta selectividad, porque la interacción con receptores NMDA a nivel sináptico produce una diversidad tremenda de efectos adversos. Para empezar, es alucinógena, ¿no? O sea, puede producir alucinaciones. Para seguir, produce severas alteraciones cognitivas, produce alteraciones también conductuales, incluso tiene efectos sedantes, en fin. O sea, literalmente la diversidad de efectos adversos que produce la inhibición de estos receptores es muy severa. Y por esa razón la memantina con este perfil particular es el único que en la actualidad utilizamos o está aceptado para su uso clínico por esta tolerancia, digamos, clínica. Este proceso de excitotoxicidad, quiero decirles que se describió desde hace mucho, vean, en 1957, en donde se describió por primera vez que estos investigadores estaban justo estudiando la toxicidad del glutamato monosódico, que como ustedes saben, pues es un preservador en realidad de alimentos, está muy contenido, por ejemplo,
en distintos aderezos de la comida china, mejora incluso el sabor de muchos alimentos, etcétera. Y ellos estaban estudiando precisamente la posible toxicidad por esta parte de que es glutamato. Entonces decían, no, pues no vaya a ser que justo haya algún efecto ahí indeseable en el cerebro. En realidad no hay mayor problema porque el glutamato monosódico no pasa la barrera hematoencefálica y resulta muy obvio, o sea, sería muy peligroso que cualquier glutamato que ande en la circulación entre al cerebro porque dentro del cerebro significa señalización. Pues la barrera hematoencefálica no lo deja pasar, no hay tanto problema, pero ellos encontraron que en ratas neonatas, es decir, en ratos literalmente, en ratones recién nacidos, existía necrosis de la retina cuando se administraban grandes cantidades de glutamato monosódico. Y ellos acuñaron este término de decir que lo que seguramente pasaba era que se sobreexcitaban las neuronas y se morían. Entonces ellos les pusieron el término de excitotoxicidad. Y ya después se demostró precisamente que los canales NMDA, precisamente los que contienen la subunidad NR2B y los que carecen de la subunidad UR2 de los AMPA, son los que participan. Y ya especificamos por qué. Porque el mecanismo primario es en realidad la entrada masiva de calcio a la célula, ¿no? Aunque participan otros iones, sin lugar a dudas el más importante es el calcio. Y aquí en este esquemita les explico un poco por qué. Porque el calcio activa una gran diversidad de enzimas, nucleasas, proteasas, lipasas, activa la óxido nítrico sintetasa dentro de la neurona y esto produce daño a enzimas antioxidantes, a la mitocondria, a la membrana mitocondrial. La disfunción mitocondrial produce más especies reactivas de oxígeno y esto termina en la muerte. Es decir, las vías que ocurren de daño en la excitotoxicidad están mediadas por calcio. Pero nada más hay que tener cuidado aquí, porque parece entonces que el calcio es bien malo, que no debería entrar nunca a la neurona. No, el calcio es súper importante para la neurona. Si ustedes recuerdan de sus clases ahí de neurofisiología, el calcio es súper importante para que se libere el neurotransmisor. Tiene que entrar a la terminal presináptica calcio para que entonces las vesículas sinápticas se unan a la membrana presináptica y se libere el neurotransmisor. En realidad lo que es malo es que entre de manera masiva y descontrolada a la neurona. En el interior de la neurona hay una gran cantidad, una gran diversidad de mecanismos de homeostasis del calcio, que normalmente, digamos, funcionan muy bien, que es precisamente la bomba de calcio, hay un intercambiador en la membrana de sodio con calcio y hay múltiples proteínas amortiguadoras de calcio que lo atrapan, que evitan que ande por ahí literalmente activando estas proteasas. Y además los organelos, en particular el retículo endoplásmico rugoso, la misma mitocondria y el aparato de Golgi, son literalmente reservorios de calcio, es decir, evitan justo esto, que el calcio ande por todos lados y esté de manera secundaria produciendo daño. Evidentemente también, como se podrán imaginar, si algunos de estos mecanismos de homeostasis del calcio fallan, pues también esto predispone al daño a esa neurona, ¿no? Y además de este mecanismo, digamos, directo de los receptores ionotrópicos del glutamato, se ha demostrado que otro tipo, digamos, de receptores glutamatérgicos, en particular los del grupo 2, también están involucrados, a lo mejor no directamente en el daño, sino en su propagación, ya que varios experimentos han demostrado que la activación de estos receptores lo que hace es favorecer digamos, la síntesis o la comunicación entre las neuronas a través de uniones GAP. Estas uniones GAP son en realidad como canales entre las células. Estas uniones GAP, cuando ocurren entre dos neuronas, les llamamos sinapsis eléctricas. Bueno, pues resulta que se ha demostrado, por ejemplo, si esta neurona que está aquí aislada solita tiene una señal de daño y se activan por exceso de producción de glutamato este tipo de receptores. Esto promueve literalmente la formación de poro entre las células que están alrededor y esto propaga las señales de daño. Es decir, directamente estos receptores quizá no producen daño porque no dejan entrar calcio, pero sí están involucrados también en que este daño se propague hacia otras células vecinas, lo cual también ha sido, digamos, utilizado o propuesto como un mecanismo de neuroprotección. Y bueno, haciendo, digamos, una síntesis, la excitotoxicidad es el mecanismo de daño ocasionado por sobreactivación neuronal. Pero ojo aquí, no quiere decir que literalmente si yo, por ejemplo, agarro y le pongo 1 litro de acetilcolina, se produzca un efecto similar. No.
Este es un comportamiento particular relacionado, como ya habíamos dicho anteriormente, con la entrada excesiva de calcio, ¿no? Es decir, eso es en realidad lo que al final termina como por matar a la neurona. No ocurre con otros neurotransmisores. Hay discusión en la actualidad acerca si de la dopamina podría producir algo similar. Lo que nos queda claro es que el mecanismo no es igual, porque uno puede literalmente pensar que la sobreactivación de cualquier neurotransmisor, serotonina, acetilcolina, etcétera, podría producir excitotoxicidad. No, no se ha demostrado que ocurra con otros sistemas de neurotransmisión. Hay duda acerca de la dopamina y de hecho creo que les mencionaba esto, hay duda acerca de si el exceso de producción de dopamina podría producir algún tipo de daño, por ejemplo, en el caso de la psicosis o el delirium, y esto sea responsable de un daño adicional, pero no se ha demostrado consistentemente. A la fecha, el único proceso de excitotoxicidad que se ha documentado muy bien es basado en el glutamato, ¿vale? Y ya dijimos, está mediado por calcio y otros iones, pero el principal es el calcio. Ya les dije que requiere de la activación previa de receptores rápidos. Solo están involucrados el AMPA y el NMDA en este caso. Es muy importante recordar que el NMDA requiere de coactivadores, algo muy, muy importante, y de que a veces pueden llegar a leer que existe la excitotoxicidad mediada por NMDA e independiente del NMDA. Ahí se refieren a la que está mediada por receptores AMPA, aunque numéricamente la más importante es en realidad en los receptores NMDA. Y bueno, como ya vimos, incluso este proceso de toxicidad puede involucrar de alguna manera las células gliales de alrededor al comunicarse, digamos, entre ellas. Algo muy importante, creo que esto no lo resalté, me voy a regresar a esta, es este proceso que le llamamos de excitotoxicidad secundaria. Aquí en estos mecanismos de daño, cuando hablamos de que se lesiona o se daña la mitocondria, claramente la consecuencia del daño mitocondrial es la reducción del ATP, y lo que hace, digamos, la disminución del ATP, hace que la bomba de potasio ATPasa de la membrana neuronal deje de funcionar, y la consecuencia es que la membrana se despolariza, que si recuerdan es una de los requisitos que requiere la activación del receptor NMDA. Entonces, al despolarizarse la membrana, pues todavía hay más receptores NMDA que pueden volver a activarse y esto se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Es decir, eso produce más excitotoxicidad porque la membrana está despolarizada, y a este proceso es al que le llamamos excitotoxicidad secundaria, ¿de acuerdo? Y por supuesto, se estima que si alguno de los mecanismos de homeostasis del calcio está alterado, esto favorece mucho este mecanismo. El paradigma, en el caso de neurología, de las enfermedades o trastornos en los que la excitotoxicidad es muy importante, pues sin lugar a dudas sería la epilepsia, pero también hay otras enfermedades, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, esta enfermedad de las motoneuronas específicamente. El único medicamento que en la actualidad está aceptado para su uso, que es el Riluzol, tiene este mecanismo de acción, es un antiexcitotóxico, y como ya dijimos, la memantina que utilizamos, también el mecanismo de acción es que te vuelva exactamente a hacer el el mismo, es formato de decir, la se ha devolución del aprovechado en 50%, distintas enfermedades en ese porque sentido. te mandó Pero ¿qué hay con acerca justo de carácter del patologías como 2025 tal psiquiátricas? y Aquí pues ya les tiene que presento decir una lista 2000 de ellos. De hecho, si se dan cuenta, y esas está cosas. comentado, por ejemplo, Entonces, la enfermedad de Alzheimer, pues de están mal Parkinson, y etcétera. Vean este solamente artículo vienes, si tienen interés lo vuelves a firmar y específicamente, ¿no? Habla ya te de la dijiste. participación en realidad del excitotoxicidad en estas enfermedades y de qué ensayos o en qué fase van los estudios en ese sentido, ¿no? La esquizofrenia, por ejemplo, en donde se ha demostrado una hiperactividad glutamatérgica en corteza prefrontal, se ha propuesto que quizá esto de alguna manera está involucrado en, digamos, en las fases que se ven en la neuroprogresión que se lleva a observar en esquizofrenia a lo largo del tiempo. Pero se ha propuesto en muchas otras, como el trastorno bipolar o el espectro autista, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar el estrés oxidante, espero que nos dé tiempo. Y bueno, el concepto de estrés oxidante es muy importante de tenerlo claro. Representa un desbalance entre una producción excesiva de especies reactivas de oxígeno o del nitrógeno, y también de un desbalance con sus defensas antioxidantes. Es decir, tiene que haber como de las dos cosas, o una producción excesiva de especies reactivas, o que las defensas antioxidantes estén muy bajas, o las dos cosas, por supuesto. Porque Pero el ingrediente adicional, que esto es algo muy los demás importante, personas es les demostrar daño les andan tisular, rotando. ¿vale?
Por ponerles un ejemplo, si yo nada más demuestro, por ejemplo, que una especie reactiva está muy elevada, eso no es estrés oxidante. Tengo que demostrar que además hay daño a alguna macromolécula. Pueden ser lípidos, pueden ser los aminoácidos, a los ácidos nucleicos o carbohidratos o todos. Pero yo necesito además demostrar a través de un indicador que existe daño tisular. Esta quizás sea la diapositiva de este apartado más importante para que ustedes entiendan por qué el tejido nervioso es especialmente proclive al daño por estrés oxidante. Punto número 1. La fuente más importante de especies reactivas de oxígeno es la mitocondria, es decir, es la respiración celular. El hecho de que las neuronas dependan mucho del oxígeno, esta es la fuente más importante y como sabemos o tenemos bien claro, pues las neuronas son altamente dependientes del consumo de oxígeno. Entonces, pues se producen evidentemente muchas especies reactivas de oxígeno. Segundo punto, las membranas neuronales que son ricas en ácidos grasos poliinsaturados, lo que llamamos PUFA. ¿Por qué? Porque esto es un factor negativo, porque estas dobles ligaduras que hay entre los ácidos grasos poliinsaturados en realidad son las más proclives a la oxidación. Literalmente es el área que oxidan las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Y bueno, esto está muy relacionado con el punto 3. Todo el tejido nervioso tiene una gran cantidad de membranas plasmáticas en relación con otros tejidos. ¿Por qué? Pues por la gran cantidad de prolongaciones que tiene de axones y de dendritas. Es decir, la cantidad de lípidos que se pueden peroxidar o dañarse es tremenda, ¿no? O sea, la cantidad de grasa, vamos a decirlo así, que hay en membranas es muy elevada. El cuarto punto, si nosotros tuviéramos que elegir qué organelo de la neurona es el más importante para la función que tiene, sin lugar a dudas sería la membrana. Es donde ocurre literalmente la generación de señales y la propagación. Imagínense qué sucederá si nosotros peroxidamos esos lípidos. La alteración inicial que se da es en realidad, para empezar, la pérdida de la fluidez de la membrana y después la disfunción de las proteínas transmembranales que hay, y eso puede literalmente comprometer la transmisión de señales en las neuronas. En el punto número 5 también hay algo interesante y que tiene que ver con lo que acabamos de mencionar hace rato. De todos los sistemas de neurotransmisión, de todos los neurotransmisores que utilizamos, las catecolaminas en particular tienen esa peculiaridad de que su vía de autooxidación, su vía de síntesis y autooxidación, de por sí produce más especies reactivas de oxígeno. Es decir, en ningún otro, en la síntesis de ningún otro neurotransmisor ocurre esto. Es decir, sintetizar dopamina es peligroso para la célula que la sintetiza porque produce especies reactivas de oxígeno solo por sintetizarla y luego por degradarla. Se producen varios mediadores, se llaman dopaquinonas, que son tóxicos, son oxidantes en realidad. De hecho, esto es una de las hipótesis que alguna vez se le habían preguntado de por qué diablos hay neuromelanina solo en las neuronas catecolaminérgicas. Una de las hipótesis que más se ha respaldado a lo largo de los años es porque funciona como un antioxidante, ¿no? Porque estas células, al producir catecolaminas, están más proclives al daño por estrés oxidativo. En el punto número 6, también es algo interesante que no todo el mundo sabe. De por sí el tejido nervioso tiene una alta concentración de metales. Normalmente, no estamos hablando de metales de contaminación ni nada de eso, arsénico, plomo, no. Normalmente contiene metales como el manganeso, contiene cobre y contiene hierro. Y de hecho en concentraciones muy importantes. Si alguna vez se habían preguntado cuando lo estudiaron por qué el núcleo rojo, es porque contiene hierro, por eso se ve rojo en realidad. Y el globo pálido en realidad se ve pálido por lo mismo, por su contenido de metales en realidad. Pero eso es normal, es decir, están ahí en realidad y la mayoría de las veces no son tóxicos porque estos metales están unidos a una proteína que vamos a decirlo así, los neutraliza. Por supuesto, existen distintas enfermedades neurodegenerativas, seguramente recordarán ahí de la carrera de la enfermedad de Wilson, que es un trastorno de metabolismo del cobre. Ahí sí produce toxicidad y es porque el cobre está en exceso y está libre, digamos, no está unido a proteínas, y eso produce distintas alteraciones, tanto en el hígado como en el sistema nervioso central. Pero el hecho de que haya metales, digamos, incluso de manera normal lo predispone. Los metales de transición, como vamos a ver más adelante, están involucrados en la generación de especies reactivas a partir de dos reacciones que es muy importante que ustedes conozcan. Séptimo punto, también muy importante, las defensas antioxidantes del sistema nervioso
son muy bajas. ¿A qué le llamamos que son muy bajas? Bueno, son muy bajas en comparación a la gran dependencia del metabolismo oxidante que tienen. Si comparamos sus defensas antioxidantes con los dos órganos más emblemáticos con los que se compara desde el punto de vista energético, que es el hígado y es el músculo, estamos en menos de la mitad de las defensas antioxidantes. Es decir, tiene defensas antioxidantes muy limitadas, tiene una muy baja actividad de una enzima que es la catalasa, de la glutatión peroxidasa, y bajos niveles de antioxidantes no enzimáticos, de antioxidantes que les llamamos quelantes o atrapadores, en particular de vitamina E. Esto se describió por ahí de más o menos fines de los 90 y es una herencia que tenemos hasta la actualidad. Estoy seguro que ustedes habrán escuchado de cuando se identificó esta baja cantidad de antioxidantes enzimáticos, en particular de ascorbato, o sea, de proteína de vitamina C y de vitamina E, fue que se dio el boom de que había que darles vitamina E y C a todos casi para detener el envejecimiento, en realidad, ¿no? Claramente a la fecha sabemos que no sirvió absolutamente de nada, pero está basado en una observación real. La cantidad de antioxidantes que tiene es baja y esta además disminuye con el envejecimiento. Y la última, ya dijimos también, la toxicidad por glutamato, la excitotoxicidad también favorece a su vez la generación de especies reactivas de oxígeno por la disfunción mitocondrial que produce. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas características que tiene el tejido nervioso que lo favorecen o lo predisponen a desarrollar daño por estrés oxidado. Pues no me voy a detener esto es en realidad para explicar químicamente cómo se producen y se transforman entre ellas las distintas especies reactivas de oxígeno. Esta imagen solo es para diferenciar porque a veces se confunde el término de decir especie reactiva de oxígeno o radical libre. En algunas, hasta en los comerciales, hablan de los radicales libres y todo eso. No son sinónimos. La categoría general debería ser especies reactivas de oxígeno o del nitrógeno, porque existen en realidad de los dos. Pero algunos son radicales, aquí están señalados los que sí son radicales y siempre se identifican con este circulito negro, para identificar que son, para empezar, moléculas que en su último nivel energético tienen un electrón desapareado. Estas son las más reactivas, los radicales, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que estas de acá, que no son radicales, no sean tóxicas. Muchas de estas incluso llegan a ser más tóxicas. Simple y sencillamente es que la nomenclatura no es idéntica. Y bueno, este es el proceso que les decía de cómo se convierte en cada una de ellas. Algo aquí importante son algunas peculiaridades de ella. Como se podrán imaginar, una especie reactiva de oxígeno se produce de una manera muy rápida, y si la especie reactiva de oxígeno es muy reactiva, ¿qué quiere decir que sea muy reactiva? Que se une a lo que sea. Y lo que sea quiere decir lo que sea. Si está ahí junto un aminoácido, lo oxida. Si está un carbohidrato, lo oxida. Si está un lípido ahí, lo oxida. Y si hay material genético, incluso también lo oxida. Es decir, si es súper reactivo, con lo que sea ahí cerca reacciona. Entonces aquí hay una relación un poco inversa en ese sentido. Si es súper reactivo, la verdad es que va a reaccionar con lo primero que tenga cerca y se acabó el problema. Pero en algunos de ellos que no son tan reactivos, tienen la oportunidad de difundir, es decir, incluso de viajar e irse a otro lado para producir toxicidad a una distancia un poco mayor, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de estas especies reactivas de manera normal tiene un mecanismo de neutralización. Muchos de estos mecanismos son enzimáticos, llamamos literalmente enzimas, como la superóxido dismutasa, y no enzimáticos, los que llamamos atrapadores o scavengers. Solo hay esas dos categorías. Hay algunos que van a escuchar adelante, lo voy a mencionar, que les llaman antioxidantes bifuncionales. Y eso es porque se ha demostrado que tanto atrapan las especies como que inducen a la célula a producir más enzimas antioxidantes. Más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, lo que dijimos es que pueden interactuar o dañar cualquier macromolécula, la que ustedes quieran, lípidos, carbohidratos, aminoácidos o ácidos nucleicos, el que ustedes quieran. Pero uno de los que más se utiliza como marcador de daño en general en enfermedades del sistema nervioso es la peroxidación lipídica. ¿Por qué? Porque tiene una peculiaridad. A diferencia de cualquier otra peroxidación, a cualquier otra macromolécula, la peroxidación lipídica es particular porque produce literalmente una reacción en cadena, que incluso se ha dividido en varias fases, en iniciación, en propagación y en terminación. ¿Por qué? Porque literalmente esta peculiaridad que está aquí representada aquí
es que cuando una especie reactiva de oxígeno peroxida un lípido, un ácido graso, por ejemplo, ahí poliinsaturado, como está representado, que puede estar en la membrana, el producto de esta oxidación se llama radical peroxilipídico. Y este lípido peroxidado puede solito convertir a otro, al defunto. Es decir, ya no necesitamos una nueva especie reactiva que llegue y peroxide otro, no. Este mismo peroxida al defunto y entonces el defunto puede peroxidar al defunto y el defunto. Es decir, hay una reacción en cadena, por eso es que se llama propagación. Estos radicales peroxilipídicos pueden servir literalmente como si fueran especies reactivas de oxígeno, aunque ya la original que lo inició ya ni esté. Entonces produce una reacción en cadena hasta que literalmente se produce la terminación cuando llegan a formarse algunos tipos de estos radicales peroxilipídicos que ya son estables y ya no reaccionan. De hecho, uno de los que más se utiliza en investigación es el malondialdehído. Se puede medir en sangre, se puede medir en líquido cerebroespinal, donde ustedes quieran. En realidad no es muy complicada la determinación, ya hay incluso kits para medirlo, porque este es ya un producto estable, este ya no es un radical ni se va a convertir en otra cosa. Y es una de las cosas que más se mide para tratar de medir peroxidación lipídica y evidentemente estrés oxidante en el sistema nervioso central por esa razón. Y bueno, ya les había adelantado que la presencia de metales, por supuesto, de por sí los endógenos, pero más aún si le agregan que hay de la contaminación ambiental, ¿no? Por ejemplo, el plomo no debería estar en el cerebro, el plomo es completamente de contaminación ambiental, el arsénico, etcétera, el aluminio. Esto no está normalmente, digamos, ahí. Producen más especies reactivas de oxígeno a través de estas dos reacciones, que al menos es importante que conozcan, quizá no se recuerden, pero es como la combinación de un metal de transición con una especie reactiva. Por ejemplo, aquí el peróxido de hidrógeno más un metal de transición produce un radical hidroxilo, uno de los más agresivos, y un ion hidroxilo. A esta reacción se le llama de Fenton. Y hay una reacción muy similar que además, digamos, de tener el peróxido de hidrógeno, tiene el radical superóxido, y esto produce lo mismo, radical hidroxilo, ¿no? Unión de hidroxilo y oxígeno. Es decir, este metal favorece la producción todavía más de especies reactivas de oxígeno. La relevancia, digamos, de esta vía, de cómo los metales favorecen la producción de especies reactivas de oxígeno, incluso tiene interés más allá del asunto de la contaminación ambiental por metales de transición o metales pesados. ¿Por qué? Pues porque en este metal de transición que les señalo aquí puede ser cualquiera, pero la verdad es que el que más comúnmente está involucrado es el hierro. Y el hierro, como ustedes saben muy bien, forma parte del grupo M de la hemoglobina. Entonces, en cualquier patología que produce hemorragia dentro del sistema nervioso central, después de que ocurre evidentemente la salida de sangre y comienza evidentemente a degenerarse la hemoglobina y se libera el grupo M y se libera el hierro, este hierro libre de la hemoglobina produce especies reactivas de oxígeno. Y es una de las explicaciones por las cuales los pacientes que tienen un EVS hemorrágico o una hemorragia subaracnoidea o después de un traumatismo sufrieron una hemorragia, produce mucha inflamación. Es decir, el mecanismo es el estrés oxidante inducido a través de estas dos reacciones relacionadas con el hierro liberado por la hemoglobina, ¿no? Y por esta razón se podrán imaginar que desde hace mucho tiempo se ha intentado dar el antes del hierro como un tratamiento neuroprotector en hemorragia cerebral, de feroxamina en particular. No funciona, ¿de acuerdo? Pero es uno de los mecanismos de daño que están muy relacionados a la enfermedad vascular de tipo hemorrágica. Estas dos reacciones son las importantes. Y hablamos de las fuentes, sin lugar a dudas, las fuentes más importantes de las especies reactivas de oxígeno, pues es la mitocondria, pero existen muchas otras, muchas enzimas, muchas de ellas involucradas en procesos de inflamación. Eso es muy importante de recordar. Aquí está de nuevo la autooxidación de dopamina, que forma dopaquinonas, y eso también son sustancias tóxicas. Digamos, estas serían las endógenas, pero por supuesto también pueden ser exógenas, la radiación ultravioleta, el mismo ozono. Por eso en realidad tenemos alarmas aquí de contaminación ambiental de ozono, porque pues es una fuente en realidad externa de ozono, el mismo tabaco, en general productos de la combustión, no nada más el tabaco en general. Pero bueno, no hay que olvidar que todas estas especies reactivas de oxígeno no tienen la finalidad de matar ni de envejecernos. Todas estas tienen una función fisiológica muy importante
en mecanismos de apoptosis, de autofagia, inmunológica e incluso participan en la plasticidad sináptica. Entonces, no hay que olvidar que estas especies reactivas de oxígeno tienen una función fisiológica. No se trata de apagarlos y ya, o sea, no es, por eso no es así de sencillo de usar antioxidantes, ¿no? Esa parte de decir aquí sí, aquí no, y en qué grado, es la parte difícil con los antioxidantes. Y para terminar, quiero mencionarles justo acerca de las defensas antioxidantes con las que sí cuenta el sistema nervioso. El más importante es el glutatión, que es en realidad un tripéptido. Son 3 aminoácidos, dentro de los cuales uno de ellos es el que tiene, digamos, la propiedad más atrapadora de radicales libres, que es la cisteína, y es el antioxidante no enzimático más importante que tiene el sistema nervioso. Y de ahí, pues tiene superóxido dismutasa. De hecho, las dos más importantes, bueno, hay 3, pero en realidad las dos más importantes son, fíjense, en la que contiene cobre, zinc y la que contiene manganeso. Estos dos, precisamente metales, estos 3 metales, cobre, zinc y manganeso, por eso en realidad se consideran pues casi un oligoelemento, es decir, un micronutriente, porque son componentes importantes de estas enzimas antioxidantes. Tiene glutatión peroxidasa, bajas concentraciones de vitamina C y de vitamina E, tiorredoxina y algunas otras diferencias regionales, porque sí se ha demostrado que estas defensas antioxidantes no están iguales por todos lados. Es decir, hay algunos lugares en donde, por ejemplo, las defensas antioxidantes, en particular el tallo cerebral y el cerebelo, las defensas antioxidantes son mucho más elevadas. Es decir, a comparación, por ejemplo, del resto del encéfalo. Y bueno, para también hacer especificar que las especies reactivas de oxígeno están estrechamente relacionadas también con otros procesos de daño. Por ejemplo, aquí se hace alusión a cómo las especies reactivas de oxígeno pues pueden dañar moléculas de adhesión que están presentes en la barrera hematoencefálica y relacionarse con la disfunción de la barrera hematoencefálica en muchas otras enfermedades. Entonces, en síntesis, podríamos hablar de que se trata de un mecanismo de daño presente prácticamente en todo proceso patológico y fisiológico, que es uno de los mecanismos más precoces porque es tremendamente rápido, es decir, la formación de especies reactivas de oxígeno es también muy rápido, pero también se puede apagar de la misma manera. Este desbalance, digamos, de óxido-reducción contribuye en la formación tanto de especies reactivas de oxígeno como la reducción de las defensas antioxidantes. No hay que recordar de la actividad fisiológica de las especies reactivas de oxígeno y este es uno de los mecanismos que está más relacionado con la inflamación y sus mediadores. Entonces, por eso es que se ha estudiado en prácticamente todos. En el ámbito de la psiquiatría, sobre todo se ha estudiado muy relacionado, por ejemplo, con depresión y en especial en ansiedad. Ahí hay varios en ansiedad y estrés, vamos a decirlo como tal. Es decir, se ha demostrado que estas especies reactivas de oxígeno parecen estar relacionadas precisamente con los mecanismos de estrés y específicamente de ansiedad. De hecho, nosotros hace algunos años precisamente publicamos este estudio completamente experimental, en donde lo que pretendíamos demostrar era si el manejo sintomático del estrés o de la ansiedad realmente producía una diferencia en el daño asociado, ¿no? Hicimos la comparación precisamente de utilizar una benzodiazepina con utilizar un antioxidante para ver cuáles eran los resultados. Y precisamente demostramos que a pesar de que sí, el diazepam o los derivados de las benzodiazepinas disminuyen las alteraciones conductuales relacionadas con ansiedad y con estrés, en realidad no disminuyen el daño tisular, ¿no? Y de ahí la primicia acerca de la posibilidad de utilizar alguno de estos antioxidantes como un tratamiento adyuvante en donde se haya demostrado que existe un gran nivel de estrés oxidante, como una terapia adyuvante, no en realidad quizá como para que lo sustituya en realidad, pero eso es una perspectiva, por supuesto, a futuro. Y bueno, ya muy rápidamente les hablaré del mecanismo, digamos, en el que se va a centrar precisamente el artículo que vamos a presentar, que es la neuroinflamación, ¿no? Hace muchos años se seguía considerando que el sistema nervioso era un lugar inmunoprivilegiado, es decir, que casi no había mecanismos de inflamación, que no tenía además vasos linfáticos y que además la barrera hematoencefálica de alguna manera bloqueaba, tanto para bien como para mal, el ingreso tanto de antígenos, pero también las respuestas inmunológicas, ¿no? En la actualidad sabemos muy bien
que estas células microgliales residentes son las que describen, son las que de alguna manera orquestan o inician los mecanismos de inflamación. Y sabemos que ahí además hay dos fenotipos muy importantes, que es el fenotipo M1, que es el proinflamatorio, diríamos que es el proinflamatorio, y el M2, que sería aquel que tiene un efecto completamente opuesto, antioxidante en ese sentido, ¿no? Sabemos también que a pesar de la barrera hematoencefálica se pueden reclutar células de la periferia, que esto ocurre además todo el tiempo, y que los astrocitos y las células endoteliales pueden funcionar como células inmunocompetentes, presentando antígenos incluso, ¿no? Una peculiaridad que sí tiene es la ausencia de la expresión de moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, lo cual se ha relacionado mucho con el origen de distintas enfermedades autoinmunes, ¿no? Y bueno, esto que les comentaba acerca de que carece de vasos linfáticos, solamente las meninges, la dura madre, tiene vasos linfáticos, y hasta antes precisamente de la descripción del sistema linfático, pues se pensaba que no existía como tal un sistema tanto de drenaje de líquido, como que además sirviera como un sistema de presentación de antígenos para el sistema linfático. Y bueno, la descripción en realidad de este sistema linfático, más o menos fue del 2012 o algo así, permitió ahora sí evidenciar este sistema de drenaje basado en el flujo de líquido entre el compartimiento perivascular y perivenoso, y que de alguna manera permitía la eliminación de distintas sustancias tóxicas, entre ellas, y por eso es que se dio especial relevancia a esto, el beta-amiloide, ¿no? Es decir, es uno de los que se elimina a través de esta corriente, de este flujo del sistema linfático, ¿no? Y algo que tenemos, digamos, como muy claro dentro de los mecanismos de inflamación es que, como sucede en todos los mecanismos de daño, hay una parte positiva que podríamos decir que es una parte que promueve la eliminación, por ejemplo, de los factores de inflamación y los microorganismos, y que cuando esta en realidad se sobreactiva o no está regulada, esto produce evidentemente daño, que esto es precisamente lo que trata de representar esta diapositiva. Aspectos positivos de la inflamación que incluso participan de manera muy, muy importante en la remodelación y en la plasticidad sináptica, y cuando esta inflamación es desmedida, es excesiva, evidentemente esto produce pues, muchísimo más daño, ¿no? Y está relacionada con distintas enfermedades, ¿no? Con ansiedad y depresión, con el origen de distintas enfermedades neurodegenerativas, etcétera. Es decir, este panorama evidentemente es muy complejo, y aquí al final les quería presentar algunas evidencias, digamos, ya más recientes, en donde se ha estado tratando de buscar justo el papel de estos sistemas de drenaje linfático, por ejemplo, en el caso de esquizofrenia. Esta funcionalidad del sistema linfático ya se puede hacer a varias aproximaciones a través de resonancia magnética, hacer tensor de difusión alrededor de los espacios perivasculares por resonancia magnética, para tratar de medir de manera indirecta la función del sistema linfático, y en este artículo demuestran que hay una asociación de esa disfunción con la magnitud del deterioro cognitivo en esquizofrenia, ¿no? Que es lo interesante. Y bueno, otra de las hipótesis que precisamente va a abordar el artículo tienen que ver precisamente con la hipótesis inflamatoria, ¿no? Y su relación específicamente con las quinureminas o los metabolitos del triptofano, ¿no? Como ustedes seguramente saben, una de las observaciones iniciales de la asociación entre inflamación y depresión vino en realidad de la administración terapéutica justo del interferón, la administración del interferón alfa, de hecho, para tratar la infección por hepatitis. Daba, digamos, en muchos de los pacientes justo síntomas de depresión, ¿no? Alrededor del 25 a 30% de los pacientes que eran administrados sufrían de depresión. Entonces, esto fue lo que inició de alguna manera el estudio de esta hipótesis inflamatoria del origen de la depresión. De hecho, experimentalmente, todavía antes de que se describiera, digamos, esta asociación, hay un digamos, modelo experimental que se llama Behavior Syndrome, que se puede inducir en animales de experimentación con un estímulo inflamatorio muy potente y que es indistinguible conductual y neuroquímicamente a la depresión, ¿no? Es decir, y se inducía exclusivamente dándole un estímulo inflamatorio, ¿no? Entonces,
toda esta evidencia ha dado una gran diversidad de publicaciones a ese respecto. Justo se ha demostrado que hasta el 30% de los pacientes con depresión tienen un marcador inflamatorio elevado. Algunas publicaciones han sugerido que esto está incluso relacionado con el fenotipo clínico que tienen los pacientes con depresión, con la resistencia al tratamiento farmacológico o incluso con distintas comorbilidades. Y bueno, de ahí en realidad se ha derivado una gran cantidad de estudios en ese sentido para tratarla, ¿no? Para modularla o para utilizarlo como biomarcador. Aquí les pongo una publicación nuestra de hace algunos años, en donde nosotros demostramos que algunos de estos mediadores, en particular las pinorelinas, estaban relacionados con los síntomas depresivos en pacientes post-EDC, que son precisamente los que nosotros observamos y vemos aquí en la consulta del Instituto de Neurología. Y bueno, también está esta publicación que toca, digamos, el punto de vista de la disfunción de la barrera hematoencefálica, esta hiperpermeabilidad de la barrera hematoencefálica también en esquizofrenia, ¿no? Entonces, ya no me quiero mucho detener en esto, pero quiero decirles que este es un tema, digamos, de los más extensos que se ha abordado, sobre todo en relación con depresión, ¿no? Entonces, precisamente la idea es que a continuación veamos la evidencia que hay, digamos, ya desde el punto de vista clínico de la posibilidad de utilizar esto como un biomarcador, ¿no? De respuesta, por ejemplo, terapéutica, lo cual me parece además pues, muy interesante. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. No sé si algo que quieran comentar para ya no retrasarnos más y ya pueda José Carlos presentarnos su acto. Muy bien. Si no hubiera ninguna pregunta, pasamos a tu artículo, José Carlos. Sí, doctor. Mi compañero Marco me va a ayudar a presentar las diapositivas. Ahí está. Ahí la estamos viendo. Adelante. Ok, muy bien. Entonces, buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre este artículo que se relaciona muchísimo con la parte de las hipótesis inflamatorias que tienen los trastornos psiquiátricos. En específico, vamos a hablar sobre la depresión. Y esto asociándolo mucho al tratamiento antidepresivo, en el cual en este estudio se realizó en Qatar y se evaluó unos marcadores inflamatorios como buscando un predictor de una respuesta antidepresiva como tal. Entonces, ya saben, mi nombre es José Carlos Aguilar Hernández y la que sigue, por favor. ¿Qué vas a hacer? Calenté la pizza. Muy bien. ¿Por qué? Ok, hablando de forma general, sabemos que desde nuestra formación en psicopatología, que un gran porcentaje, en este caso es un 30% de los pacientes que tienen depresión, no llegan a la remisión. Y esto tanto lo hemos visto de forma histórica con el estudio STAR-T, como en las últimas cifras que que cita el artículo, que es del 2021, relacionado a que al primer esquema de tratamiento, la primera prueba terapéutica, un 70%, un 66-70% llega a tener como la remisión, pero que un 30% no. Y por lo tanto se ha ido investigando o relacionando otros factores que quizá antes no se tenían a consideración para saber cuáles son esos pacientes o cuál es la característica que tienen esos pacientes que no llegan a responder a un tratamiento. Se estima que de un 25 o un 50% de los pacientes que tienen algún proceso depresivo, ya sea de diferentes gravedades, eso no lo involucramos aquí, va a tener un cierto grado de inflamación. Esto ya sea en microinflamación o un porcentaje que escapa como tal a la normalidad de los marcadores inflamatorios. Que como tal, si evaluamos a los marcadores inflamatorios como las interleucinas, la proteína C reactiva, pues sí, nos pudiéramos encontrar con hallazgos de elevación o como marcadores como tal inflamatorios, pero estaríamos sesgados por otro tipo de
eventos que ocurren en la vida del paciente, como pueden ser las enfermedades autoinmunes, el embarazo, traumatismos, daños orgánicos, por decirlo. Entonces, esto igual nos va dando como un cierto sesgo. Por lo tanto, en la práctica no es como que lo analicemos, pero en este estudio sí tienen esta relación y justamente la exclusión fue de que no tuvieran ciertos datos que pudieran sesgar estos marcadores. El objetivo fue investigar la asociación longitudinal entre la eficacia terapéutica y los marcadores sistémicos. Entre esos, la literatura que citan en los investigadores está el NLR, que es una relación neutrófilo linfocitos, MLR, que es monocitos linfocitos, es la relación, plaquetas linfocitos, y la proteína C reactiva. Pero no únicamente midieron esto, también midieron los niveles de folato, TSH, niveles como tal absolutos y relativos de cada una de las células hematológicas. La siguiente, por favor. Bien, en este estudio, pues los criterios de inclusión fueron relacionados a el cuadro clínico. Obviamente que haya sido diagnosticado el trastorno depresivo mayor por un psiquiatra y con los criterios del DSM-5. Recordemos que este artículo es del año pasado, entonces es relativamente reciente. El que fuera un episodio nuevo o recurrencia clínica no se dio como tal una separación, fue incluido. Sabemos que es muy diferente cuando apenas un paciente debuta en su primer episodio y algo muy diferente o neurobiológicamente diferente que haya una recurrencia o que haya una recaída. Pero pues el estudio o el diseño de este artículo como que englobó, porque en la práctica clínica nosotros vamos directo con el paciente independientemente de cómo llegue. O sea, si no vamos a investigar qué tanto es favorable si es una recaída o qué tan favorable o qué tanto cambio va a haber si es un primer episodio. Lo importante aquí era el inicio de la monoterapia antidepresiva, no se dieron ningún otro tipo de medicamentos al paciente, solamente antidepresivos y en un solo fármaco. Y el rango de edad 18 a 64 y los de exclusión, los que ya les mencionaba, que tuvieran diagnósticos de enfermedades autoinmunes, infecciones activas, cualquier tipo de cáncer, uso crónico de AINES, que esto también pudiera sesgar, los corticoides, estatinas, embarazos o algún tipo de trauma en el sistema nervioso central y eventos convulsivos. Siguiente, por favor. Bien. Muchas cosas de este artículo se me hicieron algo complejas por la parte metodológica, la parte en la que abordan de forma computacional y por cosas que realmente yo no entendía o hasta el punto de ahorita creo que todavía no distingo bien. Pero bueno, en resumidas cuentas, para el tamaño de muestra se calculó relacionado a un artículo científico que fue de Bost et al. En 2021, en el cual hicieron este mismo tipo de estudio, en el que evaluaban los marcadores inflamatorios y una respuesta antidepresiva. Entonces, como tal, un requisito inicial con el antecedente de este estudio fue de 114 pacientes o una muestra de 114 para alcanzar un 80% de potencia. Pero anterior a que comenzara este estudio, hicieron un piloto para generar un ajuste de atrición o digamos, un porcentaje que hubiera de abandono de los pacientes al integrarse al estudio, que estimaron un 10%, aproximadamente unos 12 pacientes. Entonces ya con este cálculo se dio como una muestra de 125 participantes que, digamos, estaba redondeado como para 126, pero se quedó con 125 y al final solo fueron, o sea, fueron reclutados, por decirlo, 123, que algunos ya veremos que hubo deserción. Y la estrategia de la técnica de muestreo fue una línea basal en el que no se había dado tratamiento y a las 12 semanas, en el cual se daba la escala de Sunk, que es una escala autoaplicada y tiene ciertos ítems en el que se iba a evaluar una respuesta si era menor a 50. Y la siguiente entrevista iba a ser a las 12 semanas. La siguiente, por favor.
Bien, entre la metodología, que es como de las cosas más complejas que vi, el manejo de datos como tal refería mucho esto de Missing and Random, que eran como estos datos que no estaban, no eran condicionados porque no estuviera el sujeto, por decirlo, dependía de otras variables. Entonces se tenía que hacer un método de imputación múltiple vía, método de cadena de Markov Monte Carlo, y se hicieron 5 bases de datos. Estas bases de datos eran como eh, condicionadas, variables, y como que ya estaban determinadas para evitar ese sesgo de pérdida de datos. Eso es más o menos lo que llegué a comprender. Debido a las variables que eran no normales, se realizó como el análisis exploratorio con las pruebas T independientes, ANOVA para variables categóricas, y pues de lo más como importante que dice el artículo es que el modelado predictivo fue por regresiones lineales múltiples por pasos stepwise, que es relacionando a todas las variables como para ver cuál era la relación como tal entre todas esas variables. Porque si vemos en las cosas que se analizaron, fueron los radios, fueron las relaciones entre neutrófilos, linfocitos, plaquetas, pero también se observaron de forma categórica la parte absoluta de las células. Entonces se tuvo que hacer dos diferentes tipos de regresiones lineales para, por separado, evaluar cuál era la relación que tenía los radios o las relaciones y meramente los valores absolutos de los monocitos, los leucocitos, neutrófilos y eosinófilos. La que sigue, por favor. Bien, entonces ya por medio de vía Machine Learning se hicieron 114 predictores totales en los que prácticamente se estaban mezclando las relaciones entre cualquier tipo de variable, como puede ser demográfica, clínica, biomarcadores, tanto basal, posttratamiento y cambio. Y se pudo obtener como estos datos como muy finos en los que se asociaba una respuesta como tal, que ya lo habíamos evaluado en la parte de Zunk, pre y post tratamiento, por medio de este motor algorítmico que es Random Forest. Y se, bajo todas estas variables se determinó como si eran respondedores o no respondedores. La que sigue, por favor. Bien, entonces ya la corte basal fueron 123 pacientes de edad medias de 36 más menos 10 y un 67.5% fue de sexo femenino, ¿no? El perfil clínico fue prácticamente de esa misma edad de diagnóstico de 34 más menos 11. En un episodio nuevo se dio en 58.5. La ideación suicida actual fue en un 17.1%. Y la dosis equivalente de fluoxetina, que realmente la mayor parte de los pacientes recibieron sertralina, pero pues si sabemos la dosis normal de fluoxetina, pues 20 miligramos, ¿no? Entonces podemos decir que está en las dosis medias, ¿no? Entonces fue el mayor fármaco que se utilizó fue sertralina, pero es como dosis equivalentes a fluoxetina, 22 miligramos. Y los resultados se dieron en de la gravedad medida, o sea, media, desde el basal de 70 más menos 12 de la puntuación de Zunk, que ya habíamos visto que 50 es la respuesta, y en la gravedad post el tratamiento, 56 más menos 13. Entonces, con estos datos podemos evaluar que un 67% de los pacientes que sí se quedaron como tal en el estudio fueron no respondedores y un 33% sí. Bueno, no, eso está al revés. El 33% fueron los que no fueron respondedores y el 67% sí respondieron. La que sigue, por favor. Ahora, entonces de estos 123 pacientes que ingresaron como muestra,
Los que sí llegaron a completarlos, el estudio, o sea, en estas dos mediciones después de 12 semanas, fueron 94 pacientes, es decir, 76.4%. Y los que no, obviamente no hubo esa segunda toma de laboratorios, fueron 29 pacientes, el 23.6%. Y en estos, o sea, las diferencias significativas que hubo en estos pacientes que desertaron, se encontró que tenían un número mayor de leucocitos basales, un mayor recuento de absoluto de neutrófilos, los niveles de hormona estimulante de tiroides estaban igual elevados y la gravedad de la depresión era menor que los pacientes que sí llegaron a completarlos. Entonces, de ahí ya vamos diferenciando ciertas cosas en los pacientes que tienen esta deserción del tratamiento. Mucho de esto se relaciona con la actividad inmunológica o inflamatoria que tienen estos pacientes o este perfil de pacientes que generan reacciones adversas o predisponen a reacciones adversas a los psicofármacos. Entonces, por lo tanto, estos pacientes se pueden contemplar como que estas características fueron muy específicas o muy claras en los pacientes que desertaron, a diferencia de los que sí completaron. En la toma basal. La que sigue, por favor. Bien. Ahora, hablando de ya los pacientes que sí lograron concluir el estudio, los predictores basales de mejora fueron el sexo femenino, un mayor volumen de corpuscular medio, uy, una disminución o un nivel disminuido de recuento absoluto de neutrófilos, perdón, y un mayor recuento de eosinófilos. Ahora, si bien les había comentado que los marcadores comunes que normalmente se estudian pues, en un proceso inflamatorio, como las interleucina 6, la proteína C reactiva, eh, todos estos no se vieron como tal, o no fue evidente el aumento o la relación como inflamación y gravedad, o inflamación y, bueno, estos valores de inflamación y respuesta antidepresiva. Entonces, este como resultado es un parteaguas muy importante en el que sí se pudieron notar ciertos aspectos, por decirlo, en la biometría hemática, que es algo que nosotros tenemos a la mano, y no se mostró una relación entre los radios ni en los marcadores inflamatorios per se, en correlación con la mejoría clínica. Y la que sigue, por favor. Ahora, en el caso de los pacientes que tenían ideación suicida, que en el ítem de la escala de Sunk refiere como si estaría mejor estar, bueno, si sería mejor estar muerto o varios idiomas, fue en Qatar, no recuerdo en qué idioma fue realizada la prueba. Pero de los predictores de mejora, los biológicos fueron un menor recuento de glóbulos rojos, un mayor aumento, bueno, un aumento en el recuento de eosinófilos y una disminución en los monocitos. Aquí hay una parte que también hacen hincapié en el artículo de separar la ideación suicida del el cuadro depresivo común, porque son características muy específicas que tienen los pacientes que sí pudiéramos relacionarlos como sí, hay una cierta grado de inflamación, pero los predictores para esa mejora son diferentes en cada uno de los casos. Veíamos que eran mujeres en el otro, y en este caso pues vemos más como la parte hematológica, que los glóbulos rojos estén disminuidos. Aquí se asociaba justamente al estrés oxidativo. Realmente no es muy claro el artículo en ese aspecto. Creo que lo refiere más como que al haber menor, bueno, no es que sea anemia, ¿verdad? Pero un menor número de glóbulos rojos, hay menor especies reactivas de oxígeno y como tal un dato colateral es que no haya este ciclo constante de oxidación. El recuento de eosinófilos no lo mencionan como tal, como algo relacionado a, porque lo mencionan, o sea, se menciona de que sí, aumenta en neuroinflamación como tal,
y en alergias, pero no se asocia mucho, no hay esa relación. Y el reencuentro de monocitos sí lo vemos muy relacionado porque la biometría hemática pues es periférico, ¿no? Pero es un espejo o un reflejo de lo que existe dentro del cerebro, porque los monocitos sí pasan la barrera hematoencefálica. Esto, bueno, igual condicionado por la permeabilidad de la misma, que puede ser ocasionada por la inflamación. Pero, pues sí se relacionó mucho la parte del que menor número de monocitos predice una mejora en la ideación suicida. Y en el caso de los predictores clínicos, sería la menor edad, la presencia de comorbilidad médica, sexo femenino, mayor intervalo entre evaluaciones. Y aquí llama muchísimo la atención la presencia de comorbilidad médica. ¿Cómo es posible que un paciente que tenga diabetes o un paciente que tenga hipertensión vaya a tener una mejor respuesta a la ideación suicida? Pues la relación es de que tienen mayor contacto con los sistemas de salud. Al momento de estar familiarizados con medicaciones, tienen una mayor comprensión de un simiente y tanto un red de apoyo adecuado. Entonces sí es como un poco paradójico, pero eso ya es como en el aspecto social o demográfico de percepción de la persona. La siguiente, por favor. Bien, en el desempeño del Machine Learning, eh, eh, proceso del Random Forest, todos estos datos que resultaron de la investigación y de que fue puesto pues, en un análisis computacional, se dio de los datos de un 51.61% de sensibilidad de detectar respondedores, o sea, de estos que sí se verán beneficiados o tendrán una respuesta. La especificidad del 73% de detectar no respondedores. Esto, pues, hablamos de la parte basal. Y de esta importancia, Gini, que pues lo mencionaba como cuál era una asociación también de variables que podía dar como una respuesta, era el folato basal, el folato de seguimiento y la relación plaquetas-linfocitos. Y aquí también viene una parte importante desde donde se descubrió la serotonina, que fue en las plaquetas. Sabemos que la serotonina hay menos del 10% en el cerebro y más en el cuerpo, y la mayor parte está en las plaquetas, ¿no? Esta relación también predispone como bueno, nos visualiza más a una respuesta por la cantidad de plaquetas en relación con los linfocitos. Y prácticamente es como lo que logró determinar este modelo. La que sigue, por favor. Bien. Como ya les había mencionado, el artículo también hace énfasis en la suicidalidad como una patología o un espectro diferente de no solamente de la depresión, sino como una entidad fisiopatológica diferente o independiente. Lo que ya les mencionaba sobre el eje monocito y neuroinflamatorio es que, pues sí, los monocitos pueden llegar a infiltrarse a través de la barrera hematoencefálica, y esto puede llegar, pues es una célula inmunológica, activar o generar una cascada de activación a las células inmunológicas del cerebro, que es la microglía, y favorecer la neurotoxicidad mediada por citocinas, citoquinas. Y el eje hemático y estrés. El mecanismo propuesto en relación con esto es que sugiere que hay dinámicas de estrés oxidativo o alteraciones neurovasculares que son específicas en un comportamiento suicida. Como les decía, no encontré una relación como tal directa de la disminución de los eritrocitos y el estrés oxidativo. La que sigue, por favor. Bien. Con todo esto que logró integrar de forma estadística, metodológica y computacional, eh, el modelo como tal sí también relaciona como el folato
a la neuroprotección y una reducción de la homocisteína. Sabemos que el folato es fundamental para tanto las actividades normales, por decirlo, y también para las actividades que generan estrés como tal, un estrés directamente en las neuronas. Y también, como les mencionaba, las plaquetas van a actuar como un modelo periférico crítico de la actividad serotoninérgica central. Es como el reflejo de la función que puede tener asociación. Entre las fortalezas del estudio, es un diseño longitudinal, prospectivo, utilizó variables continuas de puntuaciones de Zung, que bueno, esto le dio como mayor peso porque era la percepción de los pacientes, y la diferencia clínica que estaba muy marcada en el ítem 19 para determinar a estos pacientes que sí tienen la ideación suicida de los que no en una misma prueba. Y las limitaciones metodológicas, pues el tamaño de muestra es moderado, con una atrición biológicamente asimétrica, porque la que usaron en el estudio piloto, o la que determinaron en el estudio piloto, fue del 10%, y la que llegaron a tener después fue de un 23.6%. La falta de citocinas avanzadas para mapear cascadas completas, y ausencia de mediciones interinas en sangre antes de completar las 12 semanas. Es decir, esto fue basal y fue 12 semanas. No hubo intermedias. La que sigue, por favor. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos determinar con todo este estudio? En primera, es un enfoque muy distinto al que se ha venido como la hipótesis clásica de la depresión. Pero también abre un paradigma a qué tan factible es para nosotros realizar pruebas tan sencillas como, por ejemplo, la biometría hemática, y ver qué paciente, o generar una idea de qué paciente nos va a responder de una mejor manera, un paciente que requiera otro tipo de abordaje, o en qué momento nosotros podemos decir, bueno, este paciente va a necesitar algún otro tipo de fármaco y no los 6 de guerra, los ISRS que normalmente tenemos. Entonces, sí nos orienta como a tratar de hacer estos estudios de forma basal y dar un seguimiento y evaluar, pues de cierto modo, esa respuesta, tener una certeza, o bueno, más bien algo que nos guía. Aparte, que las dianas farmacológicas, bueno, de por sí sabemos que es algo muy, muy, muy extraño que pongan como el Celecoxib en tratamientos con depresión bipolar. Y cosa aparte, ¿no? Que pongan que el Celecoxib ha debutado con pacientes en manía. Entonces es un proceso en el que sí se llegan a apoyar de forma experimental quizá, con el Celecoxib, que es un antiinflamatorio, que también lo cita el artículo como algo que puede ser una diana farmacológica a largo plazo, en el que todavía no se autorice, pero que nos da la idea de cuáles son las diferentes terapéuticas que vamos a tener en el futuro si se sigue estudiando esto de forma así rigurosa o con los estándares adecuados. Y pues eso sería todo. Realmente no hablaba, doctor, sobre Él es Él es Jaycee. bueno, sí, esa parte. No hablaba de la quinureniana, Estudiante de psiquiatría. o sea, la quinureniana. Y bueno, este es como la imagen de resumen que tiene el artículo. Y El resumen gráfico, ¿no? sí, el resumen gráfico. Sí. Muy bien, gracias, Carlos. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntarle algo a Carlos sobre la exposición. Igual a mí me pareció un estudio interesante, digo, dado que además es reciente, pero la característica que ya resaltó Carlos es lo que me parece que hay que rescatar. Es decir, la parte de que no están buscando biomarcadores ahí inaccesibles, ¿no? O sea, cuando uno piensa justo en mediadores inflamatorios, pues de inmediato piensa en hacerle un perfil de citocinas, cosa que está inaccesible en nuestro medio, ¿no? Es decir, digo, nosotros
para este estudio que les presenté, sí pudimos hacer un perfil de citocinas pro y antiinflamatorias, pero es algo que resulta muy costoso. Fuera realmente de un contexto de investigación es difícil algo que se costee. Entonces, estos dos aspectos, la parte de utilizar, digamos, los marcadores que se tienen accesibles a través de la biometría hemática, que se han estudiado muchísimo en otras patologías, me pareció una de las partes, digamos, más rescatables. Y la otra que me pareció también interesante, pues es la utilización precisamente de estrategias de inteligencia artificial, en este caso de Machine Learning, para hacer los modelos de regresión, cosa que también evidentemente vamos a ver pues cada vez más en los estudios clínicos, ¿no? Y bueno, aquí en este sentido la gran ventaja que tiene precisamente esa estrategia de utilizar, por ejemplo, en este caso, árboles de regresión aleatoria, etcétera, es la gran cantidad de información que uno puede vertir, ¿no? Es decir, la ventaja de la inteligencia artificial es que tú le puedes meter 200 variables, literalmente, si tienes muchísimas, para que literalmente te ayude a seleccionar cuáles son las que tienen más asociación o son más significativas. Me parece que eso es muy valioso, en especial en patologías en donde sabemos que hay muchos factores que contribuyen, ¿no? Desde factores clínicos, relacionados con la enfermedad, el tratamiento, en fin, biomarcadores. Pues creo que ese es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Es decir, no son biomarcadores que sean inaccesibles, literalmente con tener una biometría realizada en cualquier aparato de estos cúlters que se las da, se pueden hacer, es decir, no son tan inaccesibles, aunque como ellos mismos dicen, pues sí, sería deseable tener a lo mejor el perfil de citocinas pro y antiinflamatorias, pero creo que ya se perdería la parte de que sea algo que pueda ser accesible, ¿no? Y como se dan cuenta, los resultados, a pesar de que no son consistentes, es decir, ustedes revisan otros artículos, ahí en algunos otros relacionan otros biomarcadores, sí todos parecen apuntar de alguna manera a que la inflamación tiene un papel importante, ¿no? Y que puede estar relacionada tanto con el origen, pero también puede servir como un indicador, que es precisamente lo que intentaron aquí, de respuesta terapéutica, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que es muy rescatable y muy interesante. No sé, esto estaba de moda, ya saben, incluso en ciencia esto se rige por modas, pero yo recuerdo que justo en la época cuando estaba estudiando el doctorado, había una gran cantidad de investigadores centrados en investigar los mecanismos inflamatorios y antioxidantes de los antidepresivos. Eso como que se abandonó desde hace muchos años, pero en esa época estaba muy en boga, es decir, había quien decía que parte de la respuesta terapéutica de un antidepresivo, en particular de los inhibidores selectivos de recaptura, era porque algunos tenían propiedades inflamatorias, antiinflamatorias e incluso antioxidantes. Y esto estaba muy de moda en esa época. En realidad había muchas investigaciones tratando de ver si es cierto. Van a encontrar por ahí artículos viejitos de esa época, en realidad, que incluso hacen una recopilación casi de todos en estudios preclínicos buscando estas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de distintos fármacos antidepresivos, ¿no? Y algunos con resultados positivos, y decían que probablemente en ese sentido hubiera un perfil ideal de antidepresivo que tuviera estas propiedades más antiinflamatorias y antioxidantes para cierto grupo de pacientes. Es decir, esto también es interesante. La verdad es que la línea se ha abandonado mucho, ya está en la actualidad más bien, como mencionaba Carlos, en el tratar de la utilización de un tratamiento adyuvante, pero en esa época se estaba buscando si los antidepresivos tendrían este tipo de efectos, cosa que también me parece muy importante de discutir. Y bueno, también esta parte de la determinación de folatos es interesante, tampoco es tan inaccesible. Digo, hay que recordar que precisamente la determinación de niveles de vitamina B12 y folatos, además de determinaciones hormonales, pues forma parte, digamos, casi del perfil de estudios que hacemos para todo paciente con deterioro cognitivo, ¿no? Para tratar de descartar una etiología secundaria. Entonces sí se hace interesante porque además biológicamente, como mencionó también Carlos, pues los folatos están directamente relacionados. Hay que recordar que un derivado de los folatos, la THB4, en realidad es un cofactor enzimático para la síntesis de todas las aminas biógenas, es decir, las enzimas de síntesis precisamente de la serotonina y de todas las catecolaminas requieren de este cofactor, es decir, hay una relación un poco más directa, mecanística, que me parece que es interesante a lo mejor de seguir explorando en este sentido, ¿no?
También hay discrepancia acerca de, bueno, si se miden los niveles de folatos, si da lo mismo suplementar a alguien que tiene los niveles normales a alguien que los tiene deficitarios, en fin. O sea, hay un poco de controversia en ese sentido, pero sí hay bastante respaldo, vamos a decirlo así, teórico y biológico, para explorar estas vitaminas en el origen, o digamos como un tratamiento adyuvante como tratamiento antidepresivo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues bueno, no sé si hay algún otro comentario que quieran hacer sobre el artículo. Si da tiempo, veremos en otro artículo precisamente este asunto de las quinoareninas, porque el mecanismo ahí está un poco más relacionado precisamente al metabolismo del triptófano, ¿no? Que está más directamente relacionado con la serotonina. Muy bien. Si no hubiera algún otro comentario, preguntas sobre esto, si les parece, ahora sí nos veríamos en 2 semanas, ¿no? Nos veríamos, creo que nos tocaría el 30 de abril. No me acuerdo qué tema nos toca, creo que nos toca el tema de neuroprotección. No sé si ya identificaron a quién le toca el siguiente artículo para que vayan buscando por ahí algún artículo para proponer. Sí, doctor, me toca a mí. De hecho, ya me lo revisó y ya, Perfecto. ya lo tengo. Ya me acordé. Ujú. Perfecto. Muy bien, pues entonces nos vemos ahora sí en 2 semanas. ¿De acuerdo? Sí, doctor, Gracias. gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Doc. Hasta luego, buen día.